¿Qué pasaría si te dijera que tu ADN puede contar una historia de 20.000 años? Una historia que comienza en las estepas heladas de Siberia, atraviesa océanos imposibles, escala los Andes más altos del planeta y termina guardando secretos que ni siquiera los propios incas conocían sobre sus orígenes. Perú, tierra de misterios, no solo esconde ciudades perdidas entre las nubes. Esconde algo mucho más profundo, un código genético que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el poblamiento de América y sobre una de las civilizaciones más fascinantes que jamás existió. Hoy vamos a descifrar ese código, y te aseguro que lo que descubrirás cambiará para siempre tu forma de entender este territorio. Hace aproximadamente 20.000 años, durante el último máximo glacial, cuando enormes capas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte, un grupo de humanos tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Desde algún lugar del norte de China y Siberia, comenzaron un viaje hacia lo desconocido. No sabían que estaban a punto de poblar un continente entero. No sabían que sus descendientes construirían imperios que asombrarían al mundo. Los estudios genéticos más recientes han identificado un linaje ancestral, conocido como D4, presente en el ADN mitocondrial, esa pequeña porción de material genético que heredamos exclusivamente de nuestras madres. Este linaje conecta a poblaciones de la era paleolítica de Asia Oriental con los primeros individuos que habitaron lo que hoy es Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. El análisis de más de 100.000 muestras de ADN contemporáneas y 15.000 antiguas ha permitido trazar una ruta de migración que desafía completamente las teorías tradicionales que aprendimos en la escuela. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló algo que parece sacado de la ciencia ficción. Algunos pueblos indígenas de Sudamérica, incluyendo los chotuna de la costa peruana, comparten una huella genética con los aborígenes australianos, melanesios y habitantes de las islas Andamán en el Golfo de Bengala. Esta señal genética, conocida como ipicuera, palabra tupí que significa ancestro, sugiere que el poblamiento de América fue infinitamente más complejo de lo que jamás imaginamos. ¿Cómo llegaron esos genes desde Australasia hasta los Andes? Los científicos proponen que una población costera se asentó en el litoral del Pacífico sudamericano hace entre 15.000 y 8.000 años, siguiendo rutas marítimas que bordeaban el océano. No fue un único viaje heroico desde Siberia por el puente de Beringia. Fueron múltiples oleadas de migración, múltiples historias, múltiples orígenes convergiendo en un solo territorio milenario. Y si esto te parece sorprendente, espera a descubrir qué reveló el ADN sobre los habitantes de Machu Picchu, porque lo que encontraron los científicos contradice todo lo que nos enseñaron sobre esta maravilla del mundo. Si este viaje por el código genético del Perú te está fascinando tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que viene a continuación cambiará tu forma de entender una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana. Durante décadas, imaginamos Machu Picchu como un santuario exclusivo de la élite inca, un refugio sagrado donde solo los más privilegiados podían poner un pie. La narrativa romántica de emperadores contemplando el amanecer entre las nubes. Pero el ADN cuenta una historia completamente diferente, una historia mucho más fascinante y humana. Un estudio publicado en Science Advances analizó el material genético de 34 individuos enterrados en los cementerios que rodean la ciudadela, personas que vivieron allí entre 1420 y 1532 de nuestra era. Los resultados fueron absolutamente asombrosos. Machu Picchu no era solo un enclave de la realeza. Era una verdadera ciudad cosmopolita, un crisol de culturas que nadie había imaginado. Los análisis revelaron que la mayoría de los residentes permanentes eran yanaconas y acayas, hombres y mujeres seleccionados desde muy jóvenes y trasladados desde sus hogares originales para servir al Estado inca. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Estas personas provenían de todo el imperio, desde los rincones más remotos del Tahuantinsuyo, desde la Amazonía peruana hasta la costa norte, desde los Andes centrales hasta zonas cercanas al actual Ecuador y Colombia. Un tercio de los individuos analizados tenía ascendencia amazónica, y la mayoría de ellos eran mujeres. Este hallazgo derriba por completo la idea de una Amazonía marginal en la vida del imperio y revela una integración mucho mayor de la que admitíamos hasta ahora. Solo 2 personas de todas las analizadas, una madre y su hija, compartían parentesco biológico directo. Esto significa que cada yanacona, cada agla, fue seleccionado individualmente y transportado a Machu Picchu, creando una comunidad completamente nueva, desvinculada de sus raíces originales. El análisis de sus huesos reveló algo más que complica nuestras suposiciones: vivieron vidas relativamente cómodas. Muchos alcanzaron la vejez sin signos de desnutrición, enfermedad grave o lesiones por trabajo pesado. No eran esclavos en el sentido que podríamos imaginar, pero tampoco eran libres. Ocupaban un estatus intermedio, privilegiados por su cercanía al poder, pero completamente controlados por el Estado. Ahora bien, si Machu Picchu era tan diverso, ¿qué hacía verdaderamente especial a la élite inca? ¿Realmente existía una nobleza genéticamente diferenciada del resto de la población como proclamaban sus mitos? La respuesta que encontraron los científicos es tan compleja como el propio imperio.
Un equipo de investigadores de Perú, Brasil y Bolivia publicó el primer estudio genético enfocado en los descendientes contemporáneos de la familia imperial inca. Las momias de los emperadores fueron destruidas o escondidas en lugares desconocidos durante la conquista española, así que los científicos tuvieron que rastrear las huellas genéticas en quienes aún hoy llevan la sangre de los gobernantes del Tahuantinsuyo. Analizaron a 18 individuos de 12 familias de los distritos de San Sebastián y San Jerónimo en Cusco, personas cuyos linajes paternos están documentados en los archivos coloniales desde 1570. Los resultados revelaron algo extraordinario: existen dos linajes patrilineales distintivos entre la nobleza inca. El primero, denominado Abdi Blequiuno, que significa príncipe heredero en lengua quechua, se encuentra en familias descendientes de incas tempranos como Yaguarhuacac y Viracocha. Este linaje también aparece en poblaciones aymara del sur de Cusco y Bolivia. El segundo linaje, Aubedoblequidos, se encontró en descendientes de Huayna Cápac, el emperador padre de Huáscar y Atahualpa, los hermanos que libraban una sangrienta guerra civil cuando llegaron los conquistadores españoles. Pero aquí viene el dato que complica la narrativa de una élite genéticamente pura. Mientras los linajes paternos muestran patrones bien definidos, el ADN mitocondrial, la línea materna, revela marcadores muy variados asociados con cada familia. Esto sugiere que aunque los emperadores mantenían linajes paternales específicos para preservar su legitimidad divina, la nobleza inca participaba activamente en matrimonios políticos con élites locales de toda la región andina, incorporando genomas de múltiples poblaciones. Comparte este vídeo con alguien que ame la historia. Lo que estamos descubriendo aquí no aparece en ningún libro de texto convencional, y merece ser conocido por el mundo. Los mitos fundacionales hablaban de Manco Cápac y Mamaoyo emergiendo de las aguas sagradas del lago Titicaca, o de los 4 hermanos Ayar saliendo de la cueva de Pacaritambo. Y sorprendentemente, los resultados genéticos no contradicen estas leyendas ancestrales. Los dos grupos de linajes masculinos están estrechamente relacionados con poblaciones del sur de Cusco, del lago Titicaca y del norte de Bolivia. Como si el ADN confirmara que los ancestros de los incas realmente vinieron desde el sur, haciendo escalas en su largo peregrinaje, tal como narran los mitos transmitidos de generación en generación. Pero la historia genética del Perú no termina con los incas. Lo que ocurrió después de 1532 dejó marcas profundas en el ADN que aún hoy podemos leer con precisión científica. Y algunas de esas marcas cuentan historias que fueron deliberadamente olvidadas o silenciadas. Cuando los españoles llegaron al Perú, eran una minoría extrema. Hacia 1570, cuando concluyó formalmente la conquista, no eran más de 150.000 blancos y criollos, sumados a unos 250.000 esclavos negros y mulatos, apenas el 5% de una población que era masivamente indígena. El mestizaje comenzó desde el primer momento de contacto, y en Lima representó más de la mitad de los nuevos bautizos desde la misma fundación de la ciudad. Los estudios genéticos actuales revelan que aproximadamente el 80% del genoma de los peruanos contemporáneos es de origen prehispánico, mientras que el 20% restante proviene de migraciones posteriores, pero esta composición varía dramáticamente según la región geográfica. En las tierras altas del altiplano andino, cerca del lago Titicaca, las poblaciones mantienen porcentajes mínimos de ancestría no indígena. En Puno, el promedio de ancestría europea es apenas del 0.6%. Las comunidades de Taquile, Amantani y Los Uros muestran prácticamente ninguna ancestría foránea significativa. Sus genomas derivan efectivamente de los primeros pobladores de Sudamérica, una continuidad genética de miles de años. En contraste, las zonas costeras fueron profundamente transformadas por siglos de inmigración. En algunos departamentos como Ica, la ancestría africana promedia el 13.4%. En ciudades como Trujillo, un estudio encontró que el 67% de los linajes del cromosoma y eran de origen europeo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre genética peruana que la mayoría de las personas en el mundo. Dale like a este vídeo para que el algoritmo lo muestre a más gente que merece conocer esta historia fascinante. Quizás el hallazgo más profundo de todos estos estudios es este: la élite inca, esa nobleza que se proclamaba descendiente del sol, que practicaba matrimonios entre hermanos para preservar su supuesta sangre divina, que construyó un sistema de castas rígido basado en el nacimiento, no era genéticamente tan diferente del resto de la población andina como pretendían sus mitos legitimadores. Su poder no residía en su biología, sino en su ideología. Los mitos de Viracocha y Manco Cápac, la cosmología de los tres mundos, la estructura social de Panacas y Ayllus, todo esto creaba la ilusión de una separación divina que el ADN no confirma. La mitología inca no describía una realidad biológica. Era una sofisticada herramienta de poder, una narrativa diseñada para legitimar el control de unos pocos sobre millones. El ADN del Perú cuenta una historia de viajes imposibles y adaptaciones extraordinarias. De civilizaciones que emergieron, florecieron y transformaron el mundo. De catástrofes demográficas y supervivencias improbables, de mezclas forzadas y encuentros voluntarios. Cada peruano, sin importar su apariencia o su autopercepción étnica, lleva en sus células esta historia compartida, un patrimonio que no se puede ver en el espejo, pero que está inscrito en cada célula del cuerpo.
Un libro de historia escrito en el lenguaje más antiguo que existe, las 4 letras del ADN. Y quizás esa sea la lección más importante de todo lo que hemos explorado hoy. Las fronteras que imaginamos entre nosotros, las castas y categorías que inventamos, las jerarquías que construimos, son precisamente eso, invenciones humanas. El ADN no miente. Y lo que revela es que somos mucho más parecidos de lo que nos gusta admitir, y nuestros orígenes son infinitamente más complejos de lo que jamás imaginamos. El ADN no decide lo que somos, pero guarda todo lo que hemos sido. Este vídeo es solo una aproximación a la fascinante historia genética del Perú. Realizar un contenido exhaustivo sobre cada aspecto sería imposible en un solo episodio. Si quieres que profundicemos en algún tema específico, los linajes precolombinos, el impacto genético de la conquista, las misteriosas conexiones con Australasia, déjalo en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que alguien te pregunte de dónde vienes, piensa que la respuesta completa tomaría 20.000 años en contarse. ¿Qué pasaría si te dijera que tu ADN puede contar una historia de 20.000 años? Una historia que comienza en las estepas heladas de Siberia, atraviesa océanos imposibles, escala los Andes más altos del planeta y termina guardando secretos que ni siquiera los propios incas conocían sobre sus orígenes. Perú, tierra de misterios, no solo esconde ciudades perdidas entre las nubes. Esconde algo mucho más profundo, un código genético que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el poblamiento de América y sobre una de las civilizaciones más fascinantes que jamás existió. Hoy vamos a descifrar ese código, y te aseguro que lo que descubrirás cambiará para siempre tu forma de entender este territorio. Hace aproximadamente 20.000 años, durante el último máximo glacial, cuando enormes capas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte, un grupo de humanos tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Desde algún lugar del norte de China y Siberia, comenzaron un viaje hacia lo desconocido. No sabían que estaban a punto de poblar un continente entero. No sabían que sus descendientes construirían imperios que asombrarían al mundo. Los estudios genéticos más recientes han identificado un linaje ancestral, conocido como D4, presente en el ADN mitocondrial, esa pequeña porción de material genético que heredamos exclusivamente de nuestras madres. Este linaje conecta a poblaciones de la era paleolítica de Asia Oriental con los primeros individuos que habitaron lo que hoy es Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. El análisis de más de 100.000 muestras de ADN contemporáneas y 15.000 antiguas ha permitido trazar una ruta de migración que desafía completamente las teorías tradicionales que aprendimos en la escuela. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló algo que parece sacado de la ciencia ficción. Algunos pueblos indígenas de Sudamérica, incluyendo los chotuna de la costa peruana, comparten una huella genética con los aborígenes australianos, melanesios y habitantes de las islas Andamán en el Golfo de Bengala. Esta señal genética, conocida como ipicuera, palabra tupí que significa ancestro, sugiere que el poblamiento de América fue infinitamente más complejo de lo que jamás imaginamos. ¿Cómo llegaron esos genes desde Australasia hasta los Andes? Los científicos proponen que una población costera se asentó en el litoral del Pacífico sudamericano hace entre 15.000 y 8.000 años, siguiendo rutas marítimas que bordeaban el océano. No fue un único viaje heroico desde Siberia por el puente de Beringia. Fueron múltiples oleadas de migración, múltiples historias, múltiples orígenes convergiendo en un solo territorio milenario. Y si esto te parece sorprendente, espera a descubrir qué reveló el ADN sobre los habitantes de Machu Picchu, porque lo que encontraron los científicos contradice todo lo que nos enseñaron sobre esta maravilla del mundo. Si este viaje por el código genético del Perú te está fascinando tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que viene a continuación cambiará tu forma de entender una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana. Durante décadas, imaginamos Machu Picchu como un santuario exclusivo de la élite inca, un refugio sagrado donde solo los más privilegiados podían poner un pie. La narrativa romántica de emperadores contemplando el amanecer entre las nubes. Pero el ADN cuenta una historia completamente diferente, una historia mucho más fascinante y humana. Un estudio publicado en Science Advances analizó el material genético de 34 individuos enterrados en los cementerios que rodean la ciudadela, personas que vivieron allí entre 1420 y 1532 de nuestra era. Los resultados fueron absolutamente asombrosos. Machu Picchu no era solo un enclave de la realeza. Era una verdadera ciudad cosmopolita, un crisol de culturas que nadie había imaginado. Los análisis revelaron que la mayoría de los residentes permanentes eran yanaconas y acayas, hombres y mujeres seleccionados desde muy jóvenes y trasladados desde sus hogares originales para servir al Estado inca. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Estas personas provenían de todo el imperio, desde los rincones más remotos del Tahuantinsuyo, desde la Amazonía peruana hasta la costa norte, desde los Andes centrales hasta zonas cercanas al actual Ecuador y Colombia. Un tercio de los individuos analizados tenía ascendencia amazónica, y la mayoría de ellos eran mujeres. Este hallazgo derriba por completo la idea de una Amazonía marginal en la vida del imperio y revela una integración mucho mayor de la que admitíamos hasta ahora.
Solo 2 personas de todas las analizadas, una madre y su hija, compartían parentesco biológico directo. Esto significa que cada Yanacona, cada Acla, fue seleccionado individualmente y transportado a Machu Picchu, creando una comunidad completamente nueva, desvinculada de sus raíces originales. El análisis de sus huesos reveló algo más que complica nuestras suposiciones: vivieron vidas relativamente cómodas. Muchos alcanzaron la vejez sin signos de desnutrición, enfermedad grave o lesiones por trabajo pesado. No eran esclavos en el sentido que podríamos imaginar, pero tampoco eran libres. Ocupaban un estatus intermedio, privilegiados por su cercanía al poder, pero completamente controlados por el Estado. Ahora bien, si Machu Picchu era tan diverso, ¿qué hacía verdaderamente especial a la élite inca? ¿Realmente existía una nobleza genéticamente diferenciada del resto de la población como proclamaban sus mitos? La respuesta que encontraron los científicos es tan compleja como el propio imperio. Un equipo de investigadores de Perú, Brasil y Bolivia publicó el primer estudio genético enfocado en los descendientes contemporáneos de la familia imperial inca. Las momias de los emperadores fueron destruidas o escondidas en lugares desconocidos durante la conquista española, así que los científicos tuvieron que rastrear las huellas genéticas en quienes aún hoy llevan la sangre de los gobernantes del Tahuantinsuyo. Analizaron a 18 individuos de 12 familias de los distritos de San Sebastián y San Jerónimo en Cusco, personas cuyos linajes paternos están documentados en los archivos coloniales desde 1570. Los resultados revelaron algo extraordinario: existen 2 linajes patrilineales distintivos entre la nobleza inca. El primero, denominado Abdi-Blequiuno, que significa príncipe heredero en lengua quechua, se encuentra en familias descendientes de incas tempranos como Yaguarhuacac y Viracocha. Este linaje también aparece en poblaciones aymara del sur de Cusco y Bolivia. El segundo linaje, Aw-Quidos, se encontró en descendientes de Huayna Cápac, el emperador padre de Huáscar y Atahualpa, los hermanos que libraban una sangrienta guerra civil cuando llegaron los conquistadores españoles. Pero aquí viene el dato que complica la narrativa de una élite genéticamente pura. Mientras los linajes paternos muestran patrones bien definidos, el ADN mitocondrial, la línea materna, revela marcadores muy variados asociados con cada familia. Esto sugiere que aunque los emperadores mantenían linajes paternales específicos para preservar su legitimidad divina, la nobleza inca participaba activamente en matrimonios políticos con élites locales de toda la región andina, incorporando genomas de múltiples poblaciones. Comparte este vídeo con alguien que ame la historia. Lo que estamos descubriendo aquí no aparece en ningún libro de texto convencional, y merece ser conocido por el mundo. Los mitos fundacionales hablaban de Manco Cápac y Mamaoyo emergiendo de las aguas sagradas del lago Titicaca, o de los 4 hermanos Ayar saliendo de la cueva de Pacaritambo. Y sorprendentemente, los resultados genéticos no contradicen estas leyendas ancestrales. Los 2 grupos de linajes masculinos están estrechamente relacionados con poblaciones del sur de Cusco, del lago Titicaca y del norte de Bolivia. Como si el ADN confirmara que los ancestros de los incas realmente vinieron desde el sur, haciendo escalas en su largo peregrinaje, tal como narran los mitos transmitidos de generación en generación. Pero la historia genética del Perú no termina con los incas. Lo que ocurrió después de 1532 dejó marcas profundas en el ADN que aún hoy podemos leer con precisión científica. Y algunas de esas marcas cuentan historias que fueron deliberadamente olvidadas o silenciadas. Cuando los españoles llegaron al Perú, eran una minoría extrema. Hacia 1570, cuando concluyó formalmente la conquista, no eran más de 150.000 blancos y criollos, sumados a unos 250.000 esclavos negros y mulatos, apenas el 5% de una población que era masivamente indígena. El mestizaje comenzó desde el primer momento de contacto, y en Lima representó más de la mitad de los nuevos bautizos desde la misma fundación de la ciudad. Los estudios genéticos actuales revelan que aproximadamente el 80% del genoma de los peruanos contemporáneos es de origen prehispánico, mientras que el 20% restante proviene de migraciones posteriores, pero esta composición varía dramáticamente según la región geográfica. En las tierras altas del altiplano andino, cerca del lago Titicaca, las poblaciones mantienen porcentajes mínimos de ancestría no indígena. En Puno, el promedio de ancestría europea es apenas del 0.6%. Las comunidades de Taquile, Amantani y Los Uros muestran prácticamente ninguna ancestría foránea significativa. Sus genomas derivan efectivamente de los primeros pobladores de Sudamérica, una continuidad genética de miles de años. En contraste, las zonas costeras fueron profundamente transformadas por siglos de inmigración. En algunos departamentos como Ica, la ancestría africana promedia el 13.4%. En ciudades como Trujillo, un estudio encontró que el 67% de los linajes del cromosoma y eran de origen europeo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre genética peruana que la mayoría de las personas en el mundo. Dale like a este vídeo para que el algoritmo lo muestre a más gente que merece conocer esta historia fascinante. Quizás el hallazgo más profundo de todos estos estudios es este: la élite inca, esa nobleza que se proclamaba descendiente del sol,
que practicaba matrimonios entre hermanos para preservar su supuesta sangre divina, que construyó un sistema de castas rígido basado en el nacimiento, no era genéticamente tan diferente del resto de la población andina como pretendían sus mitos legitimadores. Su poder no residía en su biología, sino en su ideología. Los mitos de Viracocha y Manco Cápac, la cosmología de los tres mundos, la estructura social de Panacas y Ayllus, todo esto creaba la ilusión de una separación divina que el ADN no confirma. La mitología inca no describía una realidad biológica. Era una sofisticada herramienta de poder, una narrativa diseñada para legitimar el control de unos pocos sobre millones. El ADN del Perú cuenta una historia de viajes imposibles y adaptaciones extraordinarias. De civilizaciones que emergieron, florecieron y transformaron el mundo. De catástrofes demográficas y supervivencias improbables. De mezclas forzadas y encuentros voluntarios. Cada peruano, sin importar su apariencia o su autopercepción étnica, lleva en sus células esta historia compartida, un patrimonio que no se puede ver en el espejo, pero que está inscrito en cada célula del cuerpo. Un libro de historia escrito en el lenguaje más antiguo que existe, las 4 letras del ADN. Y quizás esa sea la lección más importante de todo lo que hemos explorado hoy. Las fronteras que imaginamos entre nosotros, las castas y categorías que inventamos, las jerarquías que construimos, son precisamente eso, invenciones humanas. El ADN no miente. Y lo que revela es que somos mucho más parecidos de lo que nos gusta admitir, y nuestros orígenes son infinitamente más complejos de lo que jamás imaginamos. El ADN no decide lo que somos, pero guarda todo lo que hemos sido. Este vídeo es solo una aproximación a la fascinante historia genética del Perú. Realizar un contenido exhaustivo sobre cada aspecto sería imposible en un solo episodio. Si quieres que profundicemos en algún tema específico, los linajes precolombinos, el impacto genético de la conquista, las misteriosas conexiones con Australasia, déjalo en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que alguien te pregunte de dónde vienes, piensa que la respuesta completa tomaría 20.000 años en contarse.